Cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor, estamos hablando del fundamento de donde proviene todo. Amén. La palabra es el fundamento de donde proviene todo. Y cuando nosotros hablamos de la palabra, estamos hablando del verbo. ¿Se acuerda en Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. El verbo significa palabra. La palabra es la creadora de todo lo que nosotros vemos. De modo que nosotros concluimos que la palabra es el fundamento. ¿Y quién es la palabra? Diga conmigo, Jesús. Jesús es la palabra. O sea que cuando nosotros hablamos del verbo, estamos hablando de Jesús. Y en el capítulo 11, versículo 3 de Hebreos, cuando dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hablemos tiene que ir y nos tiene que guiar, o básicamente apuntar a la palabra de Dios. Porque todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Cómo? A través de la fe. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hebreos mismo, capítulo 11, versículo 3, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que se relaciona con Dios está relacionado con la fe. Cuando nosotros hablamos de Dios, vamos a estar envueltos en una cosa, y es la palabra. Él es la palabra, amén. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. O sea, cuando nosotros hablamos de dos cosas, hablando de eso. Segundo, hablamos del universo. El universo, dice del escritor, dice en ese versículo 3, que fue constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que el universo fue creado y fue el resultado de la palabra que se dijo por fe. Amén. No era y no tenía que ser. Porque las cosas que son, no son primero, sino que es el resultado de la fe, del creer. Ahora, por lo general nosotros tenemos, porque nosotros nos movemos en un mundo muy natural, somos incitados de continuo a vivir y movernos y pensar y creer en ese medio, en ese ámbito natural. Pero la escritura dice claramente que en este ámbito nosotros debemos de movernos, no viendo este ámbito como lo primordial, sino que verlo como lo secundario. El mismo versículo dice claramente que lo que es, o sea, lo que vemos ahora nosotros, es el resultado de lo que no se veía. Es muy posible que usted en este momento me vea a mí ahora, y ahora usted diga, ahí está la pastora, o ahí está Kelly, por decir. Ahora, pero usted podría creer lo que dice la escritura, que dice que antes de la fundación del mundo, como dice Romanos, como dice la escritura en los evangelios, como dice Jesús mismo en Juan capítulo 8, vamos a ver esa escritura. Jesús mismo dice y confunde a la audiencia en aquel instante, porque Jesús dice, antes que Abraham fuese, soy yo. Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, soy yo. Lo que nosotros conocemos por ser primero, en realidad es segundo. Lo que nosotros entendemos por ser lo más importante, viene a ser lo más inferior. Porque las cosas de importancia son las que no se ven. Ahora, Satanás se mueve en la carne. Satanás es carne. El diablo es carne. Él no entiende los términos de Dios.
No puede. El diablo no puede entender la fe, porque no se mueve en la fe. El diablo se mueve en la carne. El diablo se mueve en lo natural. Por eso es imposible que nosotros podamos obtener algo en la carne, porque Dios no es un Dios de carne. Dios es espíritu. ¿Se acuerda lo que dice en San Juan capítulo 4? Jesús le dijo a aquella mujer: la hora viene y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en carne, no, en espíritu y en verdad. La iglesia tiene que saber que nuestra asociación con Dios, nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios no es en el área de la carne, sino en el área del espíritu. Nuestra comunión con Dios es en el espíritu. Jesús claramente lo dijo. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que dice el apóstol aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos del universo, estamos hablando de cosas creadas, creación. Pero puede entender usted lo siguiente: puede entender que los siglos, que la eternidad fue antes del universo, que la eternidad fue antes de todo lo que nosotros podemos imaginarnos, que la eternidad fue creada antes que Génesis 1:1, porque Cristo es la eternidad. Dios es la eternidad. Para con Jesús, cuando aquellos hombres escucharon que Jesús dijo: antes que Abraham fuese soy yo, se impactaron. Dijeron: tú no tienes ni 50 años, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que tienes más tiempo que Adán? Estoy seguro que ellos no hubieran entendido. Y para nosotros ahora, por causa de la revelación de la palabra, es que ahora nosotros podemos tener un vistazo o un pequeño flachazo, una pequeña revelación. Pero hay muchas cosas que nosotros, estando en la tierra, no entenderemos. Tendremos que ir al cielo y verlas. Jesús dice: si yo les dijera a ustedes todas las cosas, si yo les explico a ustedes, dice Jesús, ustedes no van a entender, porque el hombre mortal no puede entender a Dios. El hombre finito no puede entender al infinito. Y cuando Jesús está diciendo: antes que fuese Abraham, yo soy, Él estaba diciendo la verdad. Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es todo aquello creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, fue creado por Él. ¿Por quién? Por la palabra. La palabra, el verbo. Juan 1:1. En el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Veamos rápidamente esa escritura, ya que es necesario que nosotros entendamos este punto. Es importante entender que antes de todas las cosas, Jesús es. Él no existió, Él es. Porque la sustancia, Él es. Él no es el producto de la creación. Por eso nosotros podemos tener fe en Él. Y cuando escuchamos de Jesús, no puedo decir que nuestras vidas van a seguir siendo las mismas. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, somos transformados del viejo hombre al nuevo hombre, con solamente escuchar mencionar de Jesús. Vamos a leer esta escritura en San Juan capítulo 1 versículo 1. Vamos a estar leyendo estos versículos para que nosotros podamos edificar nuestra fe y podamos avanzar un poquito más en esta palabra, ya que Dios quiere bendecirnos en su totalidad en ella. Dice el versículo 2: en el principio era con Dios. ¿Se acuerda usted Génesis 1:26? Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Jesús, el verbo, la palabra. Diga conmigo: la palabra.
la palabra creativa. Amén. El poder de Dios. Alabado es su nombre para siempre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, una vez más, como dice Colosenses 1:16, por él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y seguimos diciendo todas las cosas. Estamos hablando de todo lo bueno, dice Santiago, y todo lo perfecto, y todo buen Dios, y toda buena dádiva viene de parte de Dios. Aleluya. Todo lo bueno lo creó Dios. ¿Qué hizo el diablo? Nada. Nada. El diablo no puede hacer nada. El diablo no pudo ponerle un nombre diferente a su hijo, sino que le puso Anticristo. No tiene creación. Él mismo fue creado. Él mismo tiene limitación. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la eternidad. La eternidad y la eternidad. Porque Él habita en la eternidad. Aleluya. Él no muere. Salmo 115 dice que Él tiene boca y habla. Habla con su propia garganta. La fe sobrenatural funciona. Porque cuando hablamos de la fe sobrenatural, estamos hablando de que podemos oír hablar de Jesús. Y funciona porque está conectada con la palabra, con el verbo. El Dios de la eternidad, alabado sea su nombre para siempre. Por Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Las que hay en los cielos, versículo 16, Colosenses 1. Las que hay en los cielos, las que hay, dice, y las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Dios. ¿Esto significa que Dios creó el cáncer?, preguntó alguien. ¿Esto significa que Dios creó la muerte? No. Esto significa que esta enfermedad que tengo ahora, Dios me la puso a mí. No. No nos confundamos. Ninguna enfermedad viene de parte de Dios. Aquí estuviera escrito y dijera, Dios creó el cáncer. Aquí en esta escritura estuviera escrito. Estuviera escrito también que Él creó la diabetes. Él creó las enfermedades, los dolores de cabeza, el dolor y el quebranto. Si así fuera, entonces Isaías 53 no se atrevería. Amén. El espíritu de profecía del Señor en Isaías le dice, en el versículo 4 dice, Él sufrió nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Jesús no hubiera sido herido por nuestras enfermedades si hubiera sido algo que Él creó, si Él lo habría hecho. Pero Dios no hizo las enfermedades. Él no hizo la muerte. Si usted se pone a ver en la escritura, nosotros fuimos creados para vivir eternamente como Él. Porque crea que cuando Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba diciendo, hagamos uno igual en todos los sentidos a nosotros. Perfectos en autoridad, en poder, en comunión, en sanidad, en santidad, en todos los aspectos. Cuando Dios pensó en crearnos a nosotros, Él pensó hacernos igualito a Él. Perfectos, sin dolor, sin años de limitación, sin enfermedades, sin ningún dolor de cabeza ni tampoco preocupación. El deseo de Dios era que nosotros disfrutáramos la vida que Él nos había dado. Gloria al nombre poderoso del Señor. ¿Puede decir conmigo amén? El deseo de Dios es que nosotros nos movamos en esa fe ahora.
Porque por eso murió Jesús, para conectarnos con el Padre, para que nosotros pudiéramos entender la eternidad del punto de vista de Dios. La eternidad de Cristo está en nosotros. Jesús está en nosotros. Él se mueve en la eternidad. Amén. Jesús se mueve en la perfección. Él es santo. La santidad de Dios está en nosotros. Amén. Él es sano. La sanidad de Dios está en nosotros. Todo lo creó por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y cuando dice el escritor en San Juan, vamos a ver el versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Dios está en nosotros. Diga conmigo: la vida de Dios está en mí. Vamos a ver, diga: la sanidad de Dios está en mí. Entendemos lo siguiente: que por la fe fue constituido el universo. Los siglos, la eternidad fue primero antes que el universo. Amén. Las cosas que se ven ahora fueron creadas por causa de lo que no se veía. Jesús. Amén. Ahora, cuando hablamos en Juan, esos versículos que leímos hace unos minutos, quiero que vea conmigo un ejemplo de lo que vamos a desarrollarnos en unos minutos. Cuando hablamos en Marcos, vaya conmigo Marcos, este relato muy, muy lindo. Cuando nosotros hablamos de que las cosas que no son, o sea, que las cosas que no eran, no visibles, fueron primera, entendemos este relato bíblico. Entendemos esta palabra. Quiero que vaya conmigo en Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a ver el versículo 25. Y este relato es muy conocido por muchos. En Marcos capítulo 5, versículo 25. Cuando nosotros entendemos que lo que es ahora, lo que se ve ahora, fue hecho de lo que no se veía. O sea, el universo no fue primero, fue la eternidad. Amén. Que lo que es ahora no es lo primero, sino lo que no se veía. La fe, el mundo de Dios. En el versículo 25 encontramos nosotros a una mujer, la cual dice la Biblia, tuvo un problema por muchos años, y el problema de ella es de que ella tenía un flujo de sangre, y por muchos años ella padeció de este mal. Por muchos años ella gastó todo lo que tenía, todo lo que ella poseía, se lo gastó para poder tener la salud que ella necesitaba para seguir viviendo en esta tierra. El versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. La situación de ella iba de mal en peor. Iba de mal en peor, hasta tal punto de que se había terminado absolutamente todos sus ingresos. El versículo 21: cuando oyó hablar de Jesús. Véalo conmigo el versículo 27, ¿lo puede ver ahí? Quiero que vea esta parte de este versículo, porque es importante. Marcos 5:27. ¿Qué dice? Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Qué sucedió en la vida de esta mujer? Está enferma, pero oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ¿qué decía ella? Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella escucha a Jesús.
escucha hablar de Jesús, perdón. Y cuando ella escucha hablar de Jesús, internamente se produce en esta mujer una fe. Y esta fe que esta mujer, que nace en esta mujer, es tan poderosa que esta fe dice, amén, la fe dice: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré salva, seré sana. Cuando nosotros entendemos la situación y escuchamos la situación de esta mujer, nuestro primer enfoque no es este párrafo, esta palabra, sino lo primero que nosotros entendemos es lo siguiente: la enfermedad del hombre, ¿cierto o no? Ella se preocupó por la enfermedad porque era la área en la cual ella se movía. Esta mujer no se enfocó en nada más en su vida. Se enfocó exclusivamente por 12 años en su enfermedad. Ponga atención. Se enfocó 12 años en su enfermedad, y a lo que ella le puso más atención en su vida por 12 años fue su enfermedad. Hay muchas personas así ahora. El hombre natural sin Cristo se enfoca en lo natural. Y no estoy diciendo que es malo. Lo que estoy diciendo es que es incorrecto. Porque si nosotros podemos vivir 12 años con una enfermedad, significa que nosotros no hemos entendido Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 dice que la enfermedad no fue creada primero, sino la sanidad. Y muchos estamos pensando que los problemas que nos agobian ahora es el todo de nosotros, y no hemos entendido que en la eternidad, por la fe, ya tenemos la solución a ellos. Nos enfocamos en cosas naturales, y las cosas naturales gobiernan, porque una de las cosas que el diablo sí hace, que se mueve en la carne, es tomar la autoridad que no le corresponde. Una de las cosas que el diablo ama y anhela es poder y autoridad, cosa que nosotros como iglesia tenemos ahora. En Lucas capítulo 9 versículo 1, Jesús dijo: he aquí yo os doy poder y autoridad. ¿Por qué Jesús tiene que darnos a nosotros ese poder y esa autoridad? Porque solamente a través de ese poder y esa autoridad podemos vivir las vidas sobrenaturales y caminar en lo sobrenatural en Dios. Solamente y solamente por la fe nosotros podemos poner nuestra mirada en Jesucristo y entender que antes de la enfermedad gobierna la provisión de Dios en nosotros a través de su Espíritu. En la palabra de Dios, Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero cuando la revelación nos llega, no se entiende eso. Cuando la revelación aún no ha llegado, nos enfocamos en lo natural. En los 12 años. En los 12 años. Imagínense, 12 largos años esta mujer se enfocó en lo equivocado. Pero cuando oyó hablar de Jesús, su enfoque cambió. ¿Por qué? Porque ella entendió que Jesús, el Hijo de Dios, la eternidad, aleluya, la sanidad, la salvación, amén, el poder de Dios, el Mesías prometido a nosotros, era la solución de ella. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos la revelación de que todo aquello que nosotros consideramos como importante no lo es, porque lo más importante en la vida es Cristo Jesús en nosotros. San Mateo capítulo 6 dice: buscar primeramente ¿qué? ¿Qué dice? Tenemos que buscar primeramente ¿qué? ¿En qué debemos de enfocar a nosotros? ¿En lo que se ve o en lo que no se ve? ¿Por
Porque lo que no se ve es lo que gobierna y predomina. En el espíritu somos perfectos. Usted no tiene ninguna enfermedad en el espíritu. Usted está sana. Al cielo no va a entrar carne y sangre. Y es por ello cuando usted entre al cielo, hermanos, usted va a sentirse: no me duele nada, soy perfecta, soy sana. No hay muerte en el cielo. Amén. Amén. Dígale que está a tu lado: en el cielo no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor, no hay preocupación. Pero entonces, ¿qué sucede cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él? Aquí en la tierra. La creación se llevó en la tierra, no en el cielo. Cuando Dios dijo: hágase la luz, no estaba hablando en el cielo, estaba hablando en la tierra. Amén. Cuando Dios estaba hablando sea la luz, no estaba hablando en el cielo. El cielo no tiene tinieblas. La tierra estaba vacía, estaba desordenada y vacía. Pero en el cielo estaba el orden perfecto. Porque en Dios hay un orden perfecto. ¿A dónde quiero llegar ahorita en este momento? Quiero llegar a que usted entienda que en el mundo que se ha estado moviendo todo este tiempo no es el mundo de Dios, sino en el mundo de Satanás. Y por eso es imposible que nosotros podamos entender y recibir de parte de Dios en lo natural. No podemos. Cuando nosotros recibimos en la fe, en lo sobrenatural de Dios. Es cuando nosotros recibimos. Usted no puede recibir a Dios en la carne. Esta mujer tuvo que salir del ámbito de la carne, tuvo que salir de lo natural y meterse a lo sobrenatural. Esta mujer tuvo que dejar el mundo de la enfermedad y entrar al mundo de la sanidad. Tuvo que dejar de enfocarse en los 12 años, en su flujo de sangre. Si usted todo lo que habla es de su enfermedad, nunca va a salir de ahí, nunca va a ser sanado. Si todo lo que usted habla es sobre su pobreza, nunca va a salir de ahí. Aun cuando la palabra ha sido provista, pero está moviéndose en lo que se ve y no en lo que no se ve. Por alguna razón, escúcheme bien, lo que se ve fue creado, lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve no puede hacer nada, no se puede hacer nada. Dios no puede hacer nada en lo que se ve en lo natural, en la carne, en tu dolor, en tus quejas, en tu quebranto. Si siempre estamos hablando del flujo de sangre, jamás se va a cesar. Pero si por un instante abrimos nuestro corazón y oímos como aquella mujer escuchó y oyó hablar de Jesús, bendito ese momento cuando nosotros dejamos de pensar en mi enfermedad y enfocamos nuestro corazón en Jesús, en la palabra de Dios. Porque ahí hay sanidad, ahí hay salvación. ¿Dónde? En Cristo Jesús.